Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en un jueves de webinar. En este caso, pues vamos a tratar el tema de todo lo que tiene que ver con cierre de año y parámetros de inicio de año. Nos está acompañando nuestro consultor de proyectos, Juan Sierra, quien es especialista pues en todas estas configuraciones. Entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a Juan para que podamos iniciar con este webinar. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Ángela. Como les indicaba, pues vamos a trabajar hoy en el webinar los procesos de cierre de año e inicio de año. Listo, entonces voy aquí a compartir pantalla. ¿Me confirmas ahí, Ángela, si ya se observa la pantalla, por favor? Sí, sí, señor. Ya. Perfecto, listo. Entonces, ahí como para iniciar, vamos a como darles una indicación. Desde la mesa de ayuda se les va a enviar como todas esas memorias con todos los documentos que se deben de tener muy presente para el cierre de año e inicio, ¿sí? Lo que es el consolidado anual por proceso mensual, todo el tema del instructivo para las cesantías año anterior. También se va a enviar el documento, el recálculo semestral de retención y lo del inicio de año el 2024, ¿sí? Entonces vamos a mirar en esta presentación como el documentico pues que en sí se les va a mandar y con base a eso vamos a ir dando como una explicación pues breve y ya lo miramos también dentro del aplicativo, listo. Entonces vamos a iniciar con este que es el proceso del consolidado anual, ¿sí? Entonces acá dentro de este documentico nos indica cómo debemos tener la configuración de los conceptos en el sistema, qué variables debemos de tener muy presentes y cómo hacemos como tal el proceso, ya lo ejecutamos en la ventana. Listo. Entonces acá tener muy presente aquí en la parte de configuración conceptos, proceso de configuración, conceptos de nómina, vamos a revisar las variables que tiene el concepto y la política. Eso es lo primero que tenemos que chequear. Entonces digamos que para el concepto de las vacaciones. Entonces mira que aquí nos va detallando cómo debemos de tener esas políticas configuradas. Entonces para este caso en las vacaciones debemos de tener la política de consolidación, la SBG. Entonces eso como lo vamos revisando acá. Recuerda que estamos acá en conceptos de nómina, ubicamos acá el concepto de concesión de vacaciones, le damos a editar y en la parte de abajo, en políticas, vamos a ubicar la que es consolidación, ¿sí? Y vamos a verificar de que tengamos bien configurada, que para este caso es la SBG, Consolidación General de Vacaciones, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente, porque si no tenemos bien esa política allí en el concepto, pues al momento de correr el proceso el sistema no lo va a correr, ¿listo? Una vez tengamos esta política revisada, vamos a chequear las variables. Entonces ya para ello recuerden que entramos al concepto, lo seleccionamos, a la derecha vamos a ver la pantalla en variables y aquí en variable vamos a ubicar PMC. Las PMC son las variables que hacen el proceso de la consolidación, ¿sí? Entonces vamos a darle un filtro aquí por PMC, le damos acá a buscar para que nos traiga como tal las PMC que necesitamos revisar. Entonces aquí, importante, entonces el sistema nos va a traer la PMC Cruz CPT va que nos pregunta o nos indica cuáles son los pagos que se han hecho en el año. Entonces miren y recuerden que el dato de la agrupación que tenemos que revisar, donde estén los conceptos que él va a buscar para ese dicho proceso, ¿sí? Entonces aquí la PMCA Group CPT BSV nos muestra la base que él va a tomar, ¿sí? Entonces digamos la agrupación BUAE. Entonces allí dentro de esta agrupación tenemos que tener los conceptos que van a ser base para dicho proceso, ¿sí? Entonces tener muy presente también lo siguiente, que si yo cuando voy a hallar el pues, salario promedio, el sistema tiene dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, una es cuando tengo una agrupación donde allí tenemos los conceptos de horas extras, recargos, comisiones, lo que es salarial, pero que es adicional al salario, ¿sí? Entonces, él toma todos estos conceptos, hace la división, digamos en este caso 360 por 30,
más salario del empleado, más auxilio de transporte si tuviese derecho, ¿cierto? Ese es un salario promedio que él tiene configurado. Y el otro proceso es todo al promedio. ¿Qué quiere decir? De que mi agrupación debo de tener el salario, horas extra, recargos, vacaciones, ¿sí? Debo de tener todos los conceptos para que entonces lo que hace es que me promedia todo lo que esté allí, divide en este caso igual 360 por 30 y ya se va a hacer mi salario por medio, ¿sí? Porque tengo en toda mi agrupación todos los conceptos, incluyendo el salario básico, ¿sí? Entonces, tener muy presente de cómo ustedes a hoy hacen ese cálculo, básico más promedio o total promedio. Entonces, aquí en las variables tenemos muy presentes. Si yo lo hago básico más promedio, él revisa la agrupación, la variable PMSA, GRU, CPT, PSV, ¿sí? Si lo hacemos todo al promedio, él va a revisar la variable PMSA, GRU, CPT, AC, ¿listo? Otro tema aquí importante que adicional a esta variable, él va a revisar estas dos, ¿sí? Que es la tipo PRON y tipo SAL. Entonces, si es básico más promedio, él va a mirar tipo PRON en P y tipo SAL en B. Si es todo al promedio, ambas variables deben estar en dato P. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente de cómo tenemos ahora pues nuestra configuración internamente en sus empresas. Listo. También tener muy presente en las variables la revisión de los días. Entonces, mira que aquí tenemos 360. Si tenemos calendario juliano, o sea, 365, debemos tener acá entonces en días 365. Listo. También importante el calendario. Aquí vamos a encontrar la variable PMC calendario que depende, de acuerdo a lo que estamos conversando. Si nuestro calendario es comercial, 360 días, entonces la variable PMC tipo de calendario debe estar en C de comercial. Si es 365, debe estar en J de juliano. ¿Sí? Entonces aquí, en este paso, pues de tenerlos bien antes de iniciar nuestro proceso, con base, pues, como les indico, las memorias que le vamos a enviar en la revisión de la política, para este caso de vacaciones, en el consolidado CBGEN y chequear aquí bien las variables que les estaba pues como mostrando. Listo, entonces una vez tengamos, digamos, estas variables ya organizadas, ya tenemos nuestro concepto revisado, vamos a pasar ya al sistema. Sí, entonces recuerde que eh, para las cesantías, cuando hacemos nuestro proceso de consolidado anual, lo hacemos por el módulo de prestaciones sociales, vamos para allá. Pero entonces, lo mismo, debemos de tener muy presente para este concepto, hacer la misma revisión. Tal como lo hicimos en las vacaciones, lo vamos a revisar para el concepto de cesantías consolidadas. ¿Sí? Digamos que aquí lo mismo, ubicamos nuestro concepto en nómina, a la derecha las mismas variables PMC, pero aquí por dentro ya para cesantías, si yo lo edito, vamos a encontrar que la política para consolidación ya va a trabajar con la SCGEN, ¿sí? Entonces que tengamos bien configurada aquí esta política de consolidación y a la derecha igual vamos a chequear nuestras variables PMC de consolidado. Entonces aquí va a ser lo mismo, vamos a chequear que estemos manejando la agrupación de si es básico más promedio, si es actual promedio, que nos lo indica el dato como tal de cada una de las variables, ¿sí? También dentro de las variables también él nos va a mostrar, digamos, esta PMCA GRU CPT PAC, que es donde están los conceptos que yo anticipé durante el año, ¿sí? Ejemplo, mi consolidado de cesantías para el 30 de diciembre, digamos, es de 4 millones, pero yo tuve en el transcurso del 2023 dos anticipos, digamos, de cesantías por reforma de vivienda, que ambos me sumaron 2 millones de pesos. Entonces ya mi consolidado anual, cuando yo lo procese, él va a revisar qué anticipos se hicieron durante ese año, ¿sí? Entonces, él cómo lo hace, con base a lo que tengamos también dentro de las variables, digamos en este caso la GRU CPT PAC y el dato, tendrían que estar los conceptos de las cesantías parciales, por los cuales yo le entregué en su momento, ¿sí? Entonces aquí, importante, como les indico, pues de pronto les resalto mucho esa partecita aquí en la configuración de que tengamos muy bien organizadas esas políticas y las variables que están apuntando bien a las agrupaciones
y que dentro de estas agrupaciones tengamos los conceptos pues que tengan que hacer base para el salario promedio o digamos cuando estén contando el sistema los pagos. Una vez ya tengamos acá nuestras variables ya configuradas tanto para vacaciones y cesantías, entonces ya iríamos ya como tal al sistema a correr el proceso para el consolidado anual. ¿Sí? Entonces aquí ya, como nos indica aquí el documento, entonces el consolidado anual lo haríamos por la ruta gestión nómina, proceso de prestaciones sociales, transacción, consolidación anual. ¿Sí? Entonces aquí en el sistema estaríamos gestión nómina, prestaciones sociales, transacción, consolidación anual. Entonces ya en esta ventana tenemos muy presente lo que les indica ahorita, si nuestro calendario es comercial o juliano, comercial día 30 de diciembre, juliano 31, entonces aquí lo vamos a tener, le damos la compañía pues que vamos a trabajar y le damos consolidación anual para el caso de ustedes, ¿cierto? Aquí vamos a hacer la pruebita con este empleado, pero acá dentro de las estructuras lo podemos trabajar por nómina, por centros de costos, relación laboral, de acuerdo a cómo lo necesitamos. O si queremos marcar un empleado solamente, entonces nos ubicamos allí por empleado, lo vamos a buscar, lo marcamos y le damos consolidación anual. ¿Listo? Entonces él inicia ya a trabajar. Una vez pues que termine, podemos ya chequear como el informe que él nos genera, de acuerdo pues a su consolidado tanto en cesantías como en intereses. Recuerde que este proceso nos va a hacer tanto cesantías como intereses, ¿sí? Entonces aquí ya él termina y dentro de esa misma pantalla yo puedo en la parte de arriba en el botón informes de consolidación, ¿sí? Entonces aquí ubico pues los mismos datos. Estamos hablando del 30 de diciembre de 2023. Aquí importante en estado, cuando él hace el consolidado, él lo va a dejar en un estado pago autorizado, ¿sí? Ya ubicamos acá nuestra compañía y le damos acá, digamos, el empleado nuevamente que queremos filtrar y ya vamos a sacar nuestro reporte. Y entonces aquí ya nos va a mostrar las cesantías que consolidó y los intereses consolidados, ¿sí? Si tuviésemos, digamos, como les indica ahorita, cesantías anticipos que se hayan hecho durante el transcurso del año, pues nos lo va a pintar acá en las cesantías pagadas, ¿listo? Entonces aquí ya podemos exportar esto a Excel y ahí tendríamos como tal el proceso de la consolidación anual de cesantías e intereses. Importante, cuando se corre este proceso, en la parte de prestaciones sociales, en registro manual de cesantías, él nos va a crear esa línea que acabamos de generar, ¿sí? Entonces, si lo buscamos acá, este empleado, aquí nos va a llevar una línea del 30 de diciembre 2023, míralo acá, con esos valores y con un estado 2, como les indicaba, que significa pago autorizado y un tipo C de consolidación, ¿sí? Entonces, con este estado 2 pago autorizado, ya el sistema queda en esta tabla CES, digamos que preparado para que en enero, cuando ustedes vayan a pagar los intereses de las cesantías, sea la primera o segunda quincena, ya es simplemente ustedes van al módulo, al proceso de generación de novedades, ¿sí? Como lo hacen pues normalmente cuando hacen esta generación para la nómina, y aquí van a incluir el chulito en la parte de prestaciones sociales, ¿sí? Para que ya con esta generación viaje a la nómina los intereses a las cesantías que acabamos de procesar en este consolidación anual, ¿sí? Entonces, ahí básicamente sería como ese proceso como tal que haríamos cuando hagamos la consolidación anual de cesantías. ¿Listo? Eso es una primera parte que tenemos en este documentico.
en el consolidado anual. Listo, entonces aquí nos indica como el paso a paso, aquí donde generamos la consolidación, luego nos muestra el ejemplo de cómo nos queda el registro manual de cesantía, lo que les acaba pues de ahí mostrar en la rutica, y también de cómo generamos ese reporte, ¿sí? Mediante ese informe, y aquí nos quedaría. Listo, entonces vamos a revisar luego ya el tema de las cesantías por proceso de consolidado mensual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese que acabamos de revisar es el consolidado anual. Este normalmente lo hacen las empresas que mes a mes hacen su provisión de cesantías, de provisión de prestaciones sociales, ¿sí? Y al final hacen un consolidado anual. Este que vamos a revisar ya es el cierre del consolidado mensual. ¿Qué quiere decir? Que son las empresas que mes a mes no hacen provisión, sino que hacen consolidación, ¿sí? Mes a mes hacen su consolidación de sus prestaciones sociales. Entonces, como mes a mes ya lo vienen haciendo, entonces ya en diciembre hacen el proceso normal, se hacen la contabilización, el cierre de esa consolidación y tienen que hacer un paso adicional que es el cierre para que, digamos, esas cesantías queden en un estado 2 pago autorizado, lo que veíamos ahorita, para poder hacer el pago en enero de los intereses. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí nos muestra como tal en el manual que se debe entrar normal al proceso consolidado mensual, que entonces, como llegamos acá, recuerde que el consolidado mensual es en la ruta de gestión nómina, proceso contable, informe legales, transacción, consolidación. Entonces, normal se ubican los datos acá, la compañía, el periodo contable que es el mes, tipo por concepto, ¿sí? Entonces, aquí le damos, en este caso, cesantías y ubicamos acá la generación si es por estructura. Una vez lo generemos, pues se genera como tal el informe, ¿sí? Para chequear como todos los valores que tenemos allí generados, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro informe, digamos que ya hicimos el proceso de diciembre, aquí tenemos la información, después de que se hace esta parte, luego viene la contabilización, ¿sí? Como se hace normal mes a mes. Ya se genera aquí el comprobante, el cual vamos a contabilizar, hacemos la contabilización y por último se hace el cierre de este proceso de consolidación. Entonces digamos que ya se hace el cierre del proceso, aquí nos dice que quedó correctamente. Hasta ahí llegaría como tal el proceso que normalmente ustedes realizan mes a mes. Entonces, en diciembre no es la sesión, se hace igualito, corremos proceso por concepto, generamos nuestro informe, hacemos nuestras validaciones, hacemos la contabilización y por último hacemos nuestro cierre. Sí, una vez tengamos ya todo esto, digamos ya organizado, ya cerrado, sí debemos ya de hacerlo como nos indica el documento, el cierre mensual. Entonces aquí nos muestra, acá nos indica que hacemos como tal todo el proceso, lo que acabamos de hacer, de cómo lo debemos de hacer, eh, el consolidado para finalizar el año, nos muestra pues aquí ya cómo debemos de hacer dicho cierre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí nos indica cierre proceso consolidado mensual para finalizar año. Entonces, para iniciar este proceso es importante que se hubiera realizado todos los meses el consolidado mensual y el proceso de consolidación mensual del mes de diciembre, ¿sí? Como les mostraba ahí. Esto incluye contabilización e interfaz contable y que esté validado y cerrado, ¿sí? Para luego ya ir a la ruta de gestión nómina, proceso de prestaciones sociales, transacción, consolidación anual y allí ubicarnos en cierre anual, consolidación mensual. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Que ya debemos de ir acá, gestión nómina, prestaciones sociales, consolidación anual. ¿Sí? Aquí ubicamos pues los datos del 2023. Le damos acá a nuestra compañía y aquí en este botón cierre anual, consolidación mensual. Entonces, aquí le decimos que nuestros datos son 30/12/2023.
o la visión que estamos trabajando y le damos cierre anual por consolidación mensual. Entonces aquí ya él nos indica que ya se realizó. Entonces ya con este paso, él lo que va a hacer es lo que les indica ahorita. Dentro de la parte de registro manual de cesantías, él nos va a ubicar ya el empleado, ¿sí? Digamos acá, este empleado que no lo corrimos ahorita con el consolidado mensual, nos genera la línea que procesó para ese 30 de diciembre de 2023 y ya le va a dar el consolidado y el estado 2 para que así ya, para que cuando generemos ya los intereses en enero, ya lo pueda procesar, ¿sí? Entonces digamos que en este manual del cierre de consolidado mensual es mucho más, digámoslo, más fácil porque ya las empresas tienen un proceso que ya vienen haciendo mes a mes de su consolidación. Entonces, es lo mismo, en diciembre lo van a ejecutar igual, pero hacen este paso adicional para que nos vaya a cambiar ese estado a 2 pago autorizado y nos quede consolidado como tal, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer allí en este paso como tal. Listo, entonces ahí ya vimos lo que es el consolidado anual. Vuelvo y repito, las empresas que hacen provisión mes a mes de prestaciones, pues en diciembre tendrán que hacer su consolidado anual, el anterior que vimos. Y este que tenemos, que es el consolidado, el cierre mensual, es para aquellas empresas que hacen consolidado mes a mes. ¿Listo? También que tenemos presente para ese cierre de inicio de año, tenemos este documentico donde nos habla de las cesantías año anterior. ¿Qué quiere decir? Entonces, recuerde que como ustedes ya tienen un proceso consolidado, ya está generado allí en la tabla C de cesantías, donde lo ubicamos en registro manual, que queda esa línea. Cuando se hagan las liquidaciones definitivas, obviamente, antes de enviar estas cesantías al fondo, para que en la liquidación definitiva, digamos, un empleado se retira, por ejemplo, el 5 de enero del 2024, entonces allí tendrá que salir cesantías año actual, intereses año actual, con base a 5 días de retiro del 2024, ¿sí? Y disparará dos conceptos, cesantías año anterior, intereses año anterior, que es lo que tengo ya consolidado el 2023, ¿sí? Entonces, para que en esa liquidación nos lleve esos conceptos de manera automática, tenemos que tener muy presente lo que nos indica este documento, ¿sí? Entonces, aquí tener presente que tenemos que tener unos conceptos de nómina, ¿sí? Cesantías año anterior. Entonces, acá tener el concepto dentro del sistema, que ubicarlo. Entonces, el concepto de cesantías año anterior, aquí por dentro, a nivel de política, tenía que tener muy presente que esté con la política LF01, cesantías definitivas, ¿sí? Adicional que tengamos las variables normal del concepto de cesantías. Entonces allí se hace una duplicidad de las cesantías normalitas al concepto de cesantías en lo anterior. Entonces aquí revisamos que tengamos la política LF01, cesantías definitivas, y que en el concepto de intereses año anterior se tenga la política LDF02 a nivel de políticas. Luego tener muy presente que en el concepto de cesantías año anterior, yo debo tener esas tres variables, ¿sí? ¿Qué significa? Fecha de último consolidación. Entonces, si yo lo realicé el 30 de diciembre, pues mi variable tendrá que ir con el 30 o, caso contrario, que sea el 31, pues dichas variables tendrán que ir con ese dato para que él pueda encontrar como tal esas cesantías que ya fueron consolidadas. Entonces, aquí en el concepto de cesantías año anterior, revisamos esas variables, tanto esta fecha último consolidado, igual acá también nos indica si es 30 o 31. Importante ahí esa partecita para que nos pueda arrojar bien la información. Y esta última variable toma ser cons para que nos tome las cesantías consolidadas.
Entonces, estas los ubicamos en, como les indico, en el concepto de cesantías año anterior. Entonces, una vez tengamos ya la revisión de las políticas, tengamos bien estas variables revisadas, también tenemos que tener en cuenta algo importante a nivel de prioridades. ¿Qué quiere decir? Dentro de los conceptos tenemos allá una casilla de prioridad. Entonces, en este caso, las cesantías, el concepto de cesantía normalito, las cesantías definitivas, nos ubicamos allí, lo editamos y en prioridad de liquidación definitiva, digamos que tiene que ir seguida con el de los intereses. Para este caso, digamos, tiene 8 las cesantías definitivas, ¿sí? Y para los intereses de cesantías normal, tendría que tener 9, ¿cierto? Digamos, una prioridad superior a las cesantías. Entonces, en cesantía normal tengo prioridad 8, intereses tengo prioridad 9, ¿sí? Tener muy presente eso. Y los conceptos de cesantías año anterior e interés año anterior tienen que tener una prioridad en liquidación definitiva en 0, ¿sí? Entonces, si volvemos a chequear acá, nos ubicamos en cesantías año anterior y la debemos de tener en 0, aquí en esta casilla. ¿Eso con qué fin? Para que cuando, como les indicaba, hagamos la liquidación definitiva, el sistema pueda encontrar esos valores allá en el consolidado y pueda llevar esos conceptos de manera correcta con la configuración que estamos viendo acá en los conceptos de cesantías actual y los cesantías año anterior. Entonces, aquí también debemos de tener esta en prioridad 0. Entonces ya cuando tengamos como tal toda esta configuración, así como nos indica el documento, a nivel de políticas, variables, prioridades, tenemos que tener aquí, como lo dice el documentico ejemplo, de tener todos esos conceptos en este orden, ¿sí? Entonces, si tengo cesantías de un anterior, luego interés, mira, está después del 5, ¿cierto? Adicional, la cesantía normal, tenemos que lo tenemos en un 1, cesantías definitivas, interés en el G010, entonces que lo tengamos en un consecutivo para que nos pueda funcionar como tal el proceso. Aquí importante, una vez se realice el pago de las cesantías al fondo, se debe cambiar la política a los conceptos de cesantías de año anterior por LDF11, ¿sí? O dejarlo así. Sí, recuerde que ese LDF11 es una política de valor reportado, ¿sí? Inicialmente para el proceso es LDF01 para cesantías y LDF02 para intereses, que son las políticas que hacen el proceso de manera automática, pero ya cuando hagamos la consignación a los fondos, lo vamos a editar allí. Vamos a coger aquí el concepto, ¿sí? Este, cesantías año anterior, lo ubicamos acá y en política, entonces ya le vamos a cambiar es por LDF11, valores reportados, para que ya al momento de que hagamos la liquidación definitiva, pues no nos vaya a llegar ese concepto de manera automática. Listo, entonces ese documentico también se va a compartir en las memorias para tenerlo muy presente también en su configuración. Bueno, entonces una vez ya tengamos todos esos procesos ya realizados, importantísimo para poder hacer nuestro inicio del 2024, tenemos que tener todos los procesos que acabamos de ver cerrados, ¿sí? Todos los periodos del 2023 cerrados, nuestro proceso de consolidación, vacaciones, cesantías ya que esté listo para ya iniciar con nuestra configuración del 2024. Entonces, ¿cómo realizamos esa configuración del inicio del 2024? De esta manera. Tener presente acá en esta tabla de contenido que son los objetivos y unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces aquí nos indica que vamos a crear los calendarios del nuevo año, que vamos a crear unos parámetros de ese nuevo año, ¿sí? Parámetros de qué? De nuevo salario mínimo, valor de la VT, el valor del subsidio del transporte y el mínimo integral, ¿sí? Digamos que a hoy no tenemos, a hoy, 28 de diciembre, pues todavía no tenemos el salario mínimo. Sí que
pues todavía está como en temas de negociación, pareciera que se va a decretar. Entonces, ahí tenemos a hoy solamente el valor de la VT, ¿sí? Entonces, aquí también nos indica en este documentico cómo hacemos la creación de los aumentos masivos de salario, cómo hacemos la creación de los días no hábiles para vacaciones, cómo hacemos la programación de nuevos años para tomar vacación, ¿sí? También ya luego de que hagamos todo la consolidado, de hacer los cambios de parámetros de cesantías allá a nivel de fechas. Y por último, todos los conceptos dentro del sistema, a nivel, los de prestaciones, que apuntan a configuración en fechas, digamos que ya hay que organizarlos a que apunten a las fechas del 2024, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy presente para hacer todo el inicio de año. Entonces, aquí, digamos, importante, como les decía ahorita, pues aquí nos indica el documento que tengamos todos los procesos cerrados, todo organizado el 2023 para ya iniciar con el 2024. Entonces, acá ya nos muestra como unas definiciones de calendarios, de condiciones del periodo, parámetros de inicio de año, que aquí es donde hacemos el cambio como tal del mínimo. Y aquí ya nos indica cómo hacemos como toda la parte transaccional de la creación. Entonces, digamos acá, vamos a iniciar con creación de calendarios del nuevo año. Entonces, recuerda que esto lo hacemos por gestión nómina, proceso de configuración, tablas de referencia, calendario anual. Sí, entonces aquí le damos la compañía. Aquí puedo crear mis calendarios anual o mensual. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo le voy a decir que sea anual, tengo una nómina quincenal, entonces el sistema me va a crear del 1 al 24 mis quincenas, ¿sí? Mensual va a crear mes de enero, quincena 1, quincena 2, febrero 01, 02, marzo 01, 02, así sucesivamente, ¿sí? Esa sería la manera de acuerdo, como le indiquemos acá, no lo va a crear el sistema. En fecha inicial, pues le vamos a dar que inicia el 01/01/2024 al 30/12/2024. Adicional, en esta pantalla yo le puedo decir, va, de una vez créeme el calendario contable y el calendario de autoliquidación, que van a ser los 12 meses como tal, ¿sí? Adicional, yo le puedo también indicar para las empresas que manejan proceso de facturación que me cree los calendarios de facturación, ¿sí? Que es la tabla CPV. Y también le puedo indicar que me cree calendarios para procesos de liquidaciones definitivas, vacaciones y valores reportados. Que si yo le chuleo estas opciones, él me los va a crear de acuerdo como le indique los calendarios en la nómina, ¿sí? Ya una vez tenga aquí seleccionado en la parte de abajo, pues voy a ubicar ya la nómina en la cual voy a crear este proceso, ¿sí? Digamos que esto lo vamos a crear para la nómina mensual. Entonces ya le damos acá la nómina que queremos trabajar y le damos acá generar. Ya entonces nos indica aquí, nos da, donde nos muestra que se crearon 12 calendarios satisfactorios y creó tanto para la nómina, nos dice nómina, 12 calendarios para este caso que es nómina mensual, calendarios contables 12 y calendarios de autoliquidación 12, ¿sí? Entonces ya una vez generada esta información, pues entonces yo pudiese ya como validar, ya devolviéndome aquí en configuración tablas de referencia, calendarios de proceso. Aquí ya ubicamos como para este caso ese tipo de nómina, ¿sí? Y aquí le digo que me muestra la información que nos creó para el 2024 con este filtro que le estamos dando. Entonces aquí ya tenemos como toda la información. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer con la creación de nuestros calendarios de nómina, contabilidad, autoliquidación. ¿Listo? Aquí nos indica cómo el sistema nos lo va a crear, que si es quincenal, como les decía, del 01 al 24. ¿Sí? De mensual pues serían 12 periodos. Y aquí nos lo va a detallar tal como le indicamos allá en la ventana, que nos va a quedar los de facturación, que nos va a quedar los de definitiva vacaciones y horarios reportados, ¿sí? Y que en la parte de abajo vamos a procesar las nóminas que estemos manejando para que nos lo haga de manera automática. Listo. Una vez
se tenga creado esos calendarios, importante configura los condicionadores, ¿sí? Recuerden que los condicionadores son, como su nombre lo dice, son condicionales que yo le estoy indicando al sistema para un pago o para una deducción. Ejemplo, haz que yo descuento mi retención en la fuente en la segunda quincena, ¿sí? Yo hago un pago de un auxilio de movilidad en la primera quincena. Entonces, una vez creemos los calendarios, recomendación pues súper importante, vamos de una acá a los calendarios y vamos a configurar esos condicionales, ¿sí? Que recuerden que es entrar acá a cada uno de ellos, donde tengamos pues como les indica la condición, si es primera o segunda quincena, nos ubicamos allí, lo editamos y en la parte de abajo, condicionales, nos vamos a ubicar acá, sea primera o segunda quincena, marcando como tal el asterisco, ¿listo? Y ya le damos a actualizar. Recuerde que es actualizar, si no se prende es porque tenemos que venir a la ventana de tiempos y aquí indicarle como tal el periodo que estamos acá configurando, ¿sí? Dándole las mismas fechas que tenemos allá en el calendario inicial para que se pueda habilitar. ¿Listo? Entonces ya nos queda nuestro condicional configurado. Entonces ahí es muy importante que cuando hagamos este inicio de año, nos tomemos el tiempo y lo hagamos todo completo. ¿Por qué? A veces decimos, vamos a poner el condicionado solamente para el mes de enero, ejemplo. Pero por allá vamos a liquear la nómina de febrero y no vemos que no está llegando la información. Y es porque no tenemos bien configurado esos condicionadores. Entonces, de una vez hacemos todo ese proceso para todos los periodos del año. ¿Listo? Luego que tengamos ahí ya esos condicionales, vamos a entrar a ingresos de parámetros del nuevo año. ¿Sí? Entonces, recuerde que eso lo hacemos por la parte de parámetros de inicio de año, que lo ubicamos en gestión nómina, proceso de configuración, parámetros del sistema, parámetros de inicio de año. Entonces, aquí en esta ventana vamos a darle a agregar. Entonces, aquí nos dice, para el año 2024, eso lo tengo que hacer para salario mínimo. Entonces, digamos que, no sé, digamos que salario mínimo, un ejemplo, para este año va a quedar de 1.300.000, por decir algo, ¿cierto? Mínimo empresa es, ahí vamos a necesitar si la empresa maneja un mínimo como tal. Si no, vamos a darle el mismo valor de mínimo legal y así mismo el mínimo convencional. Si no se tiene, la empresa no maneja convención ni tiene un mínimo, entonces vamos a que los tres casillitas nos queden igual como mínimo legal. ¿Listo? Y damos guardar. Una vez que guardemos, otra vez agregar, vamos y buscamos, le damos otra vez 2024, te damos el otro parámetro, valor de la VT. Listo, entonces la VT para el 2024 quedó en 47.065, o sea, ya está definida. Vamos a configurar acá y guardar. Después, nuevamente agregar, nuevamente 2024, luego le vamos a decir que es subsidio de transporte. Digamos que el subsidio de transporte va a quedar en 160, por decir un ejemplo. ¿Sí? Aquí vamos a ubicar pues, de acuerdo a como nos quede ya. Y por último, agregar, le vamos a ya decir acá el parámetro mínimo integral. ¿Sí? Entonces, digamos que para este caso, digamos aquí se quedó en 16.900, con base pues a este ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces aquí vamos a crear todos esos parámetros. Luego que tengamos ya la creación de esos parámetros, aquí pues nos muestra muy detalladamente cómo son los campos que tenemos que agregar allí. Luego hay una opción que dice creación de días no hábiles para vacaciones. Entonces, incluso ya esa parte ya usted lo han venido creando porque muchas empresas salen ahorita en diciembre a vacaciones con regreso en enero, ¿cierto? Entonces, cuando fueron allá a montar esas vacaciones, no les daba bien la fecha de regreso de enero. Sí, es porque aquí en días no hábiles no se tenía creada como tal ese parámetro. Entonces, aquí en días no hábiles yo me ubico, sea lunes, viernes o lunes, sábado, y le damos acá masivo y le damos el año de 2024 para mi jornada lunes, sábado, crear días no hábiles. Entonces, él automáticamente ya me los va a crear. Y asimismo lo haría para lunes, viernes, si en este caso manejan dos tipos de vacaciones y ya él me va a crear como tal acá toda la información. Entonces si selecciono aquí, ya a la derecha me creo como tal esos días no hábiles para que me
quede bien al momento de que regresen de vacaciones los empleados y me quede de manera correcta. Listo, entonces una vez que tengamos ya los días no hábiles, entonces aquí nos indica que si el lunes, viernes o lunes, sábado, hacemos por esta ruta del masiva, como les mostraba, llamamos acá la jornada. Ya luego tenemos la opción de hacer los aumentos salariales masivos, ¿sí? Entonces recuerde que los dos que más se utilizan en el sistema es este primero, que es por importación de archivo. Entonces este lo ubicamos ¿en dónde? En gestión nómina, proceso de novedades, exportación, importación, transacción, importación de aumento de salario, ¿sí? Entonces recuerda que aquí bajamos como tal el formatico, ¿sí? Y que nos lo descarga pues de la siguiente manera, donde vamos a ubicar los datos. Entonces aquí nos pide el empleado, ¿sí? Aquí en la parte de arriba pues nos da como un comentario la fecha de aumento, año, mes, día. Recordar que esa fecha es de acuerdo al formato que se tenga configurado. ¿Qué quiere decir? Ese formato donde lo pueden visualizar en gestión nómina, proceso de configuración, aquí en configuración del sistema, configuración de nómina. Sí, entonces en la parte de abajo vamos a encontrar acá en importación de archivos. No, perdón, es aquí abajito en importación, exportación. Entonces aquí nos muestra la variable en formato fecha. Entonces aquí tenemos en dato cómo lo tenemos hoy configurado, año, mes, día, o yo lo puedo cambiar. Aquí si lo necesito día, mes, año o mes, día, año, ¿sí? Como usted lo necesite acá, actualiza y tal como lo tengamos ahí configurado, pues debemos de organizar nuestros archivos planos para la importación. Sí, entonces luego ya vamos a salario. Importante aquí, debemos dar el salario por periodo, ¿cierto? De acuerdo a nuestra periodicidad de la nómina, debemos de ubicar acá si el empleado se gana 4 millones, entonces aquí, si mi nómina es quincenal, pues tendré que colocar 2, ¿sí? Por periodo. El código del motivo, ¿sí? Si es un aumento anual, eso lo vamos a ubicar en la tabla de motivos, ¿sí? Que esa la vamos a validar en configuración, tablas de referencia en motivos de aumento, ¿sí? Aquí la vamos a encontrar para revisar qué tipo de motivo le vamos a dar aquí. Y por último, en tipo de salario, pues aquí lo podemos dar en blanco o le vamos a dar una N normal. ¿Listo? Ya ubicando estos datos, ya hacemos como tal nuestro proceso de importación, ¿sí? Que recuerde que lo hacemos aquí, gestión nómina, exportación, importación de aumento de salario, y ya aquí llamamos el archivo en la rutica que lo tengamos generado y ahí lo vamos a proceder. Importante, recuerden que si la compañía no va a realizar aumentos de salario ahorita en enero, ¿sí? Sí o sí se deben de hacer los aumentos para las personas que ganan el salario mínimo, ¿sí? Entonces, lo debemos de hacer, sea que lo atraen directamente por el empleado allá en contratación, en datos del pago, o que lo hagamos por acá de manera masiva, ¿sí? O por otra ruta que ya les voy a mostrar. Pero es importante porque pronto hay empresas que tienen algo errado, que es que si configuramos el parámetro de inicio de año y allí le indicamos el nuevo salario mínimo, ya los empleados van a quedar ya en la historia salarial con el nuevo mínimo. No, tengo que realizarlo como tal. Listo. Que ese también lo realizamos por la ruta de proceso de apoyo, procesos auxiliares, aumento salarial por parámetros, ¿sí? Entonces aquí, ya como nos muestra el documentico, aquí nos muestra pues de cómo hacemos el aumento por importación, ¿sí? Aquí nos indica cómo realizamos los motivos de aumento allá en tablas de referencia y ese de que le estoy aquí mostrando por parámetros de cómo hacemos el aumento del salario mínimo. Entonces aquí muy importante para tener presente ubicar los datos tal como lo dice aquí el documento. Entonces aquí el aumento de salarial, pues aquí le vamos a decir cuál es nuestro aumento, cuál va a quedar el mínimo. Aquí le vamos a decir que es un aumento por fijo, ¿sí? La fecha del aumento, digamos que para este caso es el 1/01/2024. Aquí le vamos a decir que es mensual, ¿sí? Luego le vamos a decir cuál es nuestro motivo de aumento, ¿sí? Digamos que eso es un aumento anual.
que el tipo salarial es por salario. Y aquí le vamos a decir salario de referencia. Entonces, en salario de referencia, pues le vamos a dar el mínimo que hay a hoy, ¿cierto? Y luego le damos evalúa salarios iguales, ¿sí? Así lo tenemos que ubicar los datos para que nos haga el proceso del aumento del mínimo, ¿sí? Importante, es que me equivoqué. No hay problema. Usted viene nuevamente, entra a esta ventana, ubica los datos tal como los hizo en el paso anterior y adicional a eso le va a agregar este chulito, revisar aumentos. Entonces ya te devuelve como tal. Te hace esa reversión y vuelves y lo procesas. ¿Listo? Entonces, importante por acá para todo el tema del mínimo. Luego ya pues en este proceso de inicio de año 2024, pues ya como nos muestra el documentico, luego de hacer todos esos aumentos de salario, ya él nos indica que tenemos que hacer un proceso también anual para programar nuestras vacaciones, ¿sí? Que recuerde que este lo hacemos en el módulo de vacaciones, en la parte de transacción programación anual de vacaciones, ¿sí? Que aquí entonces ubicamos para el 2024 el año, le damos el concepto de vacaciones y le damos aquí el botón o realizar programación anual de vacaciones. Entonces ya con esto ya nos crea la línea en la tabla back para esa programación. También ya en este documento tenemos que tener muy presente otro ítem aquí de la parte de parámetros de cesantías, ¿sí? Entonces recuerde que en esta pantalla, ¿qué debemos de hacer? En gestión nómina, prestaciones sociales, registro, parámetros de cesantías, aquí en la casilla fecha de último consolidado debe quedar 30 de diciembre de 2023 o 31 de diciembre de 2023, de acuerdo pues a mi calendario, ¿sí? Para que ya con base a esta fecha que tengamos allí configurada, al momento de que hagamos nuestras liquidaciones definitivas del 2024, pues nos vayan a procesar de manera correcta. Listo, luego de esta parte, tenéis ya muy presente de que debemos de organizar los conceptos que manejen fechas. Si entonces, digamos, una prima de servicios, entonces ya tenemos que ubicarnos en dichos conceptos y validar las variables periódicas y LDFs que son definitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces ya para el próximo año, 2024, ya nuestras fechas, digamos, para la prima, entonces fecha final de acumulados, te va a ser 31 del 2024. Fecha final del semestre, 31 del 2024. Fecha último pago más un día, entonces 30 de diciembre más un día, 1 de enero 2024. La fecha final de los céntimos, 30 de junio 2024. Fecha inicial de acumulado, 01/01/2024 y fecha inicial de los céntimos, 1 de enero 2024. Entonces tenemos que validar todos esos conceptos que tienen fechas para que apunten ya al 2024. Importantísimo ahí. Y las variables LDF, que son las de liquidaciones definitivas. Que aquí, como nos la muestra pues el documentico, también las vamos a procesar allí para el 2024. Listo. Ya con base, pues, como todos estos documentos, tener muy presente, pues, como les indicaba, de que ya cuando se compartan esas memorias, poder que ustedes procesen esto inmediatamente para que no se les vaya como a pasar algo. Entonces, Ángela, no sé si de pronto nos tienen alguna preguntita o que queramos responder alguna dudita. Sí, Juan, acá hay un par de preguntas. Entonces, bueno, nos dice Sandra. Entonces, si la empresa se la hace consolidación mes a mes, ya no tiene que hacer el consolidado anual y todos estos manuales, bueno, ¿los envían cuándo? Perfecto. No, sí, Sandra, ahí como hacen el proceso consolidado mes a mes, entonces ahí solamente vas a ejecutar el manual que revisamos del consolidado mensual. Sí, que es el cierre del consolidado mensual. Solamente haces como tal ese proceso para que, como te indicaba allí, que lo que hace es que con ese cierre va al registro manual de cesantías, en esa línea le va a dar un estado 2 pago autorizado, para que ya cuando en enero hagas la generación de los intereses, ¿sí? Y los documenticos, creo, hágala que esos los están enviando por Sí, campaña, ¿cierto? sí, sí, señor. Yo creo que ya la próxima semana ya lo revisamos y les estaríamos indicando con la persona encargada de las campañas, sí, señor. Perfecto.
Bueno, nos pregunta Angie, al crear los días no hábiles, ¿automáticamente se actualiza el libro de vacaciones? Sí, o sea, ese días no hábiles lo que hace es que nos va a crear, como su nombre lo dice, si tenemos vacaciones lunes, viernes, te nos va a quedar sábado, domingo festivos o lunes, sábado, domingo festivos, ¿cierto? Entonces, ya con esa creación, al momento de usted sacar un empleado de vacaciones, digamos ya 15 días, el 5 de enero, entonces, digamos, regresa el 23, 24, ya él va a validar esos días no hábiles y va a tomar bien la fecha de regreso como tal, ¿sí? Que incluso muchas empresas ya lo hicieron porque, como les decía, muchos ya han salido de vacaciones desde diciembre regresando en enero. Importante eso ahí. Bueno, y por último, nos preguntan, bueno, nos dice Angie, cuando digo actualiza es para las vacaciones que se ingresaron en diciembre y toma días de enero. Correcto, sí. Ahí ya con ese proceso ya queda actualizado ese proceso como tal a nivel de regreso. Bueno, y en las cesantías debe quedar creado un periodo de cesantías. Bueno, en ese de las cesantías, ahí es importante para el tema de nómina electrónica, ¿sí? Digamos que si ustedes reportan mes a mes el consolidado para nómina electrónica, pues lo que consolida mes a mes, pues inmediatamente lo van a llevar allá los acumulados, ¿sí? Pero si el envío, la nómina electrónica lo hacen del consolidado anual, entonces sí tendríamos que crear un calendario adicional de valores reportados y allí hacer esa importación a los acumulados con dichos valores para que cuando procesen en enero, que procesan en diciembre la nómina electrónica, pues lleguen como tal esos valores, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, deseándoles un excelente final de año. Muchas gracias por su participación. Estaríamos ya retomando el próximo año con los webinars. Les deseamos un excelente día, que estén muy bien. Hasta luego.